Hola chicos y bienvenidos a Llegan los experimentos de la fábrica de inventos. En este vídeo vamos a desmontar y a limpiar estos dos teclados que tienen una pinta horrible, que veis cómo tienen una cantidad de suciedad espectacular, y vamos a dejarlos, vamos, como una patena. Para eso vamos a necesitar mucha paciencia y los materiales que vais a ver a continuación. Vamos a necesitar Fairy, una pequeña brocha, ya sea de pintura pequeña o por ejemplo esa que es de café, un destornillador, un cepillo de dientes, alcohol, desde el más puro que haya, una toallita, un bastón y esta pieza que ya os explicaré de dónde la he sacado, que es para poder sacar las teclas, y una esponja, ya tanto la parte como fina como gruesa. Empezamos limpiando el teclado con nuestra brochita, así rápidamente, para quitar la posible suciedad que haya superficial. Aquí lo que queremos es no rayar absolutamente nada de las teclas y limpiar en concreto pues los huequitos y quitar las partículas que puedan quedar. Y ahora vamos a desmontar las teclas. Vamos a usar esta pieza, que en realidad es una pieza de plástico que yo he conseguido en un supermercado como Mercadona, que es para creo que es en la parte de cosméticos, para tú coger pues muestras de crema, pero bueno, al final puede usarse una púa de guitarra o cualquier pieza que sea de plástico, que sea finita y que tenga unas partes pues un poco redondeadas y así, que no hagan mucho daño a la tecla, para poder hacer el clic, para poder desencajarlo de su lugar. Y luego, como veis, hay ciertas piezas, ciertas teclas que son más grandes y que por detrás tienen una varilla de metal, que es la que hace que no pivote la tecla cuando tú la teclees, porque normalmente se anclan todas de un mismo punto, y con esta guía de metálica lo que hace es evitar que baile un poquito la tecla cuando tú la puedas presionar, como por ejemplo el espacio, que va a ser en este caso. Veis que tiene una varilla súper grande, que bueno, que por cierto tiene una cantidad de pelusa que vamos, se te va de las manos. Una cosa que hay que tener en cuenta, que es antes de empezar a desmontar este teclado, hay que hacerle una foto, un pantallazo de cómo son todas las teclas, porque luego a la hora de montarlo vais a ver que tienen ciertas diferencias y ciertos detalles, los cuales hay que tener muy en cuenta, porque no todas caben en el mismo sitio. Entonces, importante. Ya hemos desmontado todo el teclado y como veis, la verdad que incluso debajo de las teclas, vamos, yo no sé cómo se puede acumular tanta suciedad y tanta mierda, o sea, es espectacular. Bueno, espero que no estéis comiendo nada, porque es que se os quitan las ganas de comer con esto. Como ves, ahora incluso dándole 4 toques acumulas una cantidad de suciedad que vamos, se te va de las manos. Vamos con el siguiente teclado, en el cual pues hacemos un poco lo mismo. Con la brochita le vamos quitando las pequeñas partículas que puedan quedar, y con esta misma pieza que os he explicado pues vamos desmontando. Mismo proceso, poquito a poco. Importante, chicos, hacer una foto del teclado antes de empezar a desmontar las teclas, porque luego, por ejemplo, en en concreto, el diseño de las teclas es muy especial y puede llevar a muchos errores que, bueno, en este caso os puedo mostrar, pero vamos, que en vuestro caso os puede pasar similar y puede ser un pequeño infierno, la verdad. Como veis, el sistema de la varilla de metal es prácticamente el mismo que en el otro teclado, así que bueno, pues lo mismo, es un sistema súper útil pues para poder conseguir una tecla grande que no baile y que esté fija donde quieres que esté, ¿verdad? Como veis, aquí la pieza es un poquito diferente, y bueno, una vez desmontado ya el teclado, vemos que por dentro pues hay algo de suciedad, no tanto como en el otro, pero sigue habiendo una suciedad. Y bueno, pues vamos a primero empezar por echar todas las teclas que hemos desmontado en un bol con agua, con un poquito de líquido del detergente, le damos vueltas y entonces las mantenemos ahí durante un tiempo mientras vamos a hacer el siguiente paso, que es limpiar los teclados todo lo posible. Primero vamos a intentarlo hacer con simplemente la brocha y quitar toda la suciedad de los huecos entre las teclas y demás, ¿vale? Pero bueno, como yo vi que aún así, con la cantidad de suciedad que he quitado, aún así había suciedad, hay que utilizar pues el cepillo de dientes. El cepillo de dientes, al final, el cepillo de dientes, lo que son las cerdas, son muchísimo más fuertes, más duras que lo que es la brocha en sí. Entonces vamos a poder arrancar la suciedad que se haya podido quedar, que no, como veis, no se ha podido limpiar bien con la brocha. Pero bueno, como yo veo que esto sigo quitando mierda y suciedad y no se va, vamos a utilizar pues lo que son otros recursos. Pero bueno, pasando al segundo teclado, vamos a pasarle también directamente el cepillo de dientes, que yo creo que con esto ya prácticamente va a ser suficiente, al menos para quitar las partes más importantes, ¿no? Entonces bueno, pues nos aseguramos de que todo, como veis, pues queda un poquito mejor, aunque vamos a desmontar ambos teclados para poder limpiar esto más a fondo, cada uno con un sistema diferente. En este caso, en el primer teclado lo desmontamos con los tornillos, que prácticamente todos los tornillos de casi todos los teclados tienen la misma rosca y demás. Guardamos los tornillos pues todos en un mismo sitio para no perderlos. Importante comprobar si son de la misma altura o no, pero en principio estos son toda la misma. Y nada, desencajando, pues fácil, vamos a ver qué hay por dentro. Como veis, dentro está la placa que transfiere toda la información de las teclas a lo que es el ordenador, y eso es la membranita, que está súper chula, que es la que hace que
que tú cuando pulses pues se presione en esta placa que veis ahora mismo, que es donde está todo el circuitillo, una membranita. Desmontamos estos tornillos, que son los que hacen que se fije la placa electrónica, sobre todo la parte de la membrana, para poder transmitir la información bien y que no se desmonte nada, y lo desmontamos del cable en sí con ayuda de un destornillador plano, a poder ser, ¿vale? Para no hacerlo daño y poder desencajar muy bien todo eso. Lo sacamos de la propia carcasa porque vamos a limpiar la carcasa a fondo. Y le quitamos una membranita también de silicona, que lo que hace es para eso, para amortiguar pues posibles golpes o lo que sea, que se fije bien, ¿no? Y entonces en este segundo teclado el proceso es el mismo. Lo único que en este teclado vamos a encontrar una pequeña sorpresa, que cuando desmonté todos los tornillos vi que todavía faltaban esos, porque cuando intenté sacarlo no lo conseguía, hasta que vi que estaban debajo de la tapa. Que en este caso, como veis, la longitud es diferente, entonces hay que guardar esos nuevos tornillos en un sitio diferente de los anteriores para que no coloquemos un tornillo en una posición que no es la adecuada, ¿no? Desmontamos todo y ahora ya sí, ahora ya podemos desmontar la carcasa con facilidad. Y como veis, el funcionamiento es el mismo. Prácticamente tiene esta carcasa así de plástico rígido para poder darle forma a todo, pero al final es una membranita que, como veis, luego debajo tiene integrado también el circuito electrónico, ¿no? Ahora, para poder limpiar bien el primer teclado, que estaba roñoso y lleno de suciedad bastante fuerte, vamos a usar un poquito de jabón y nuestra esponjita, y vamos a ir aplicándole el jabón junto con la esponja y frotando donde haya que frotar un poquito más fuerte con la parte gruesa. En principio yo he conseguido que no hiciera falta hacerlo con la parte gruesa, pero si hace falta, veis que sí, pero normalmente con el jabón ya debería de dejar toda la suciedad blandita y ya solo con la esponja debería de valer. La pasamos por ahí bien por todos los sitios, le echamos una agüita para que quede ya mejor, y como vemos ya, vamos, ha mejorado considerablemente. Hacemos lo mismo un poco por la parte de atrás, que como veis ahí había una zona que había una suciedad, vamos, no quiero ni saber qué es, así que vamos a limpiarlo cuanto antes, y lo mismo con una agüita ya la dejamos, vamos, impecable. Lo vamos a dejar secando mientras vamos a limpiar en este segundo teclado las partes interiores, que en este caso vamos a empezar por la pieza esta rígida, que le vamos a pegar otro ataque más con el cepillo, ¿vale? Para quitar un poco pues esa posible suciedad que se haya quedado. Y una vez tengamos esto, como veis ha quedado pues bastante bien, pero lo vamos a mejorar más adelante. Primero cogemos y con la brocha quitamos lo que son la parte de ahí de las membranitas. Que como veo aquí hay suciedad, no se ve mucho, pero en realidad hay bastante suciedad, entonces vamos a quitarlo bien. Y aquí está un poco el toque final, que va a ser un poco con el alcohol y con los bastoncillos. Vamos a ir aplicando el alcohol en cada uno de los botoncitos, porque parece que no, pero se están ensuciando, y los bastoncillos, lo bueno que tienen que ser de algodón, se van ennegreciendo a medida que se van ensuciando, que van limpiando. Entonces vamos cambiando los bastoncillos según veamos que ya hay bastante suciedad, ¿no? Entonces dejamos todo muy, muy limpito, uno a uno, y así conseguimos que quede, vamos, reluciente y que no falle absolutamente nada y que no haya ningún material entre medias. Vamos a hacer exactamente el mismo proceso para lo que vais a ver ahora a continuación, que es la carcasa de plástico. Lo vamos a usar tanto en las partes, vamos a decir, planas y demás, como en los huecos por donde va a moverse cada una de las teclas, ¿vale? Porque ahí sí que hay bastante suciedad, hay muchísimas esquinas, y gracias a que los bastoncillos tienen algodón y demás, y con el alcohol, la verdad que absorbe absolutamente cualquier suciedad que tenga pendiente por ahí. Este proceso también lleva bastante tiempo, hay que tener paciencia y mucho tiempo, porque la verdad que es un trabajo laborioso. Hay que ir poquito a poco, uno a uno, pero bueno, la verdad que el resultado merece la pena. Una vez lo ves habiendo acabado, el resultado es muy bueno. Vamos a aplicar un poco lo mismo, el alcohol para lo que es la carcasa, la parte tanto por dentro, que había bastante suciedad por la parte de dentro de esta carcasa, con el alcohol, como parte por fuera. Y aquí, bueno, lo utilicé un poco el paño, pero veo que también hace falta utilizar los bastoncillos, sobre todo para la parte de las esquinas y demás. Este es el proceso que hemos dedicado para esto, que no hacía falta utilizar el jabón en este caso. Ya solamente con esto y los 4 toques que le des de alcohol, pues queda bastante bien. Y le vamos a hacer un poco el mismo proceso, pero con la toallita en la parte de atrás de este segundo teclado, que vamos, con eso ya es más que suficiente pues para quitar un poco el polvo y cualquier otro resto que pueda haber. Volvemos al primer teclado, en el que pues ahí introducimos bien vuelta a montar todo. Introducimos el conector del cable, la almohadilla, la parte de los contactos de
la placa electrónica, atornillamos con cuidado cada uno de los puntos para que se vuelva a estar en su posición y entonces no se mueva. Y después de eso ya le colocamos la membranita, que tiene unas posiciones bastante concretas, que si veis ahí estoy haciendo como empujando, que son como unas guías en las que hacen que todo esté en su sitio y así entonces la membrana esté en su lugar para cuando tú coloques las teclas. Ahora con mucho cuidado pues volvemos a introducir los tornillos en su sitio. Primero introducimos todos, ¿vale? Sin apretar hasta el final para que puedan entrar todos en todos los agujeros, y una vez estén todos ya introducidos ya apretamos hasta el final cada uno de ellos, ¿vale? Porque si no igual aprietas al principio todos de una y el último igual no te encaja bien. Y ahora vamos a montar la parte del otro teclado, que hay que unir la parte rígida con la parte más flexible, y como veis pues tiene ahí unos agujeros y unas guías que hace que todo encaje bastante bien, ¿vale? O sea, esto por ejemplo lo ponemos con esta pieza de plástico y como veis tiene ahí unos agujeritos que luego le ponemos la placa metálica y todo encaja, ¿no? Y ahora aquí vamos a colocar todo el conjunto boca abajo para que la placa donde está todo el circuito electrónico encaje y pueda, vamos a decir, acoplarse mucho mejor ahí, como veis, pues con esa membranita de silicona, y podamos acoplar muy bien todo el teclado. Entonces bueno, lo volvemos a colocar. Aquí importante que los tornillos que hemos visto antes, que eran más cortitos, estén en su posición, en la posición de los que está ahí debajo de la pletina, y luego ya el resto. Y aquí lo mismo, vamos colocando primero cada uno de ellos sin apretar hasta el final para que puedan entrar todos y esté bien alineado, porque aquí hay que alinear un poquito porque si no se descuadra, y luego ya una vez tenéis todo ya apretamos fuerte todos para que no se suelten y ya se quede completamente montado. Y ahora solo quedaría la parte de las teclas, que vamos a ver a continuación. Tras un tiempo en remojo las teclas van a estar bastante blanditas en cuanto a la suciedad que pueda haber, entonces le damos un repaso con la esponja una a una. Importante que en este caso por ejemplo estas teclas son de pegatina, no son de inyección, y como veis tienen ahí como un sobresalto, un borde superior, ¿vale? A la hora de pasarle con el brillo, entonces no darle con la esponja muy fuerte, sobre todo con la parte de estropajo, la parte más fuerte, esa no darle porque podéis dañarlo y podéis incluso despegar la pegatina. En este segundo caso, en el que las piezas sí que son de inyección, en este sí se podría hacer, pero en realidad he visto que todas se pueden limpiar bastante bien con la esponja normal, porque ya os comento, si os dejéis en remojo con el Fairy o con cualquier tipo de jabón se va fácilmente. Ahora, con la foto que hemos hecho previamente para saber exactamente dónde está cuál, vamos colocando una a una las teclas, ¿vale? Es simplemente empujarlas, quepa. Una cosa muy interesante de ver es que, por ejemplo, el 5 de la parte numérica, como vais a poder ver, claro, tú puedes coger o el 5 y colocarlo en la parte de arriba encima de las letras, o ahí en la parte de la calculadora. ¿Y qué ocurre con esto? Que está muy bien diseñado porque tiene ahí unos acoples, como veis ahí, que están colocados en la parte horizontal. Y si nos vamos a los acoples de, por ejemplo, en este caso, en esa posición sí están en la parte horizontal, pero en la posición del 5, que está encima de las letras, están en vertical, con lo cual no encaja uno en esa posición, solo encaja en la posición de la calculadora. Es un detalle que la verdad que tuvieron los fabricantes y que ayuda mucho al montaje. Sin embargo, hay algunas otras teclas que en algunos casos no son así, pero en ese caso es súper interesante ver que lo han diseñado ya previamente y han visto que ese problema existía. Bueno, y hemos dejado para el final las piezas que tienen esa varilla metálica que hace de guía. En prácticamente todas, exceptuando en la barra espaciadora, primero se coloca la varilla en su posición, que hay un clic que hace, y luego se cuadra con la parte de abajo del teclado. Está todo muy, muy bien diseñado. Pero en esta grande primero vamos a fijarla abajo y luego colocamos la barra espaciadora justo en las zonas en las que, vamos a decir, encajan tanto la varilla como el agujero en el cual pues va a ir guiado y donde se va a hacer en sí el hecho del espaciado. Y ahora vamos a montar el teclado de este modelo, en el cual pues os aconsejo, vamos, que sea absolutamente necesario echar una foto previa, porque las piezas, si os dais cuenta, el diseño es muy parecido unas a otras. Por ejemplo, aquí la E puede ser la M o puede ser el 3, la S puede ser un 5. Los 5, hay muchos tipos de 5, y luego en realidad va a depender del diseño en sí de la tecla. Si os dais cuenta, la tecla tiene una parte que está más inclinada que otra, y entonces eso va a determinar el que esté boca arriba o boca abajo. En este caso habéis visto que es una J, en este caso la X y la H es súper parecida, solo se diferencia porque tiene una especie como de puntito ahí si es una X o una H. La U y la V les pasa lo mismo.
a la E, el 3, la M, todos tienen como muy parecido el diseño y entonces a veces no sabes identificarlo. Pero bueno, al final con la forma lo acabas sacando. Y en este caso hay una especie de guía, como una guía que está hecha en la propia pieza rígida, que tú primero tienes que introducir la varilla en la guía y luego apretar con la tecla. Es bastante laborioso, la verdad, que hasta que le pillas el truquillo cuesta un poquito, pero en cuanto lo pillas, la verdad que encaja perfectamente. Por ejemplo, en este caso, al principio la barra espaciadora ya estaba descentrada, era porque esta varilla estaba fuera de su sitio, y una vez la colocas, la verdad que ya funciona perfectamente. Y entonces vamos a ver cómo ha quedado. Hemos conseguido sacar de este tipo de estado el teclado a este en el que, bueno, pues la verdad que parece prácticamente nuevo, y si no está nuevo, por lo menos de ahora ya sí se puede uno presionar las teclas sin creer que te vas a pillar algo de entre medias, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que os haya gustado mucho, la verdad que da un placer. Hay que armarse de paciencia, ¿vale? Para poder limpiar esto, porque la verdad que esto lleva sus horas. Si te ha gustado este contenido, esperemos que le des un buen like y que oye, si quieres que desmontemos y limpiemos algún otro concepto, como igual pueden ser ratones o lo que sea, decidnos en los comentarios y esperemos que os haya gustado mucho y nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias. Chao, chao.